Oh, por Dios. ¡Me muero! Qué chistosita. Sí. ¿Cuánto llevábamos grabando? ¿Sin grabar? 20 minutos, profe. Listo. Entonces, ahora, tenemos una pena ya de 150 meses por el uso de menores. Ahora vamos a hacer el aumento por el hurto. Ah, eso es pero bueno. El hurto tiene una pena mínima de 54 meses, según el marco que encontramos, ¿no es cierto? Podemos subirle lo que queramos, pero no 54. Lo que queramos. Eso ya van ustedes cuánto le quieren subir. Subámosle 30 meses. Pongámosle 30. 30 meses, exacto. Entonces. Ay, Dios, Pedro, para que me salga igual, diga. Ese Pedro sí es muy coero, para Dios. Y agravado prestado. Sumamos 30 meses de acá y 150 de acá. Y tenemos una nueva pena hallada de 180 meses. ¿Hay lugar de rebaja de penas? Sí, señora. ¿Qué dice el caso? ¿Flagrancia? ¿Aceptó cargo? Sí, aceptó cargos. Aceptó cargos. Sí, y lo aceptó cogieron- cargos. Y lo cogieron perfumado. 12.5. Se baja del 12.5% por aceptar cargos en imputación más la gracia. Tomamos los 180 meses y le aplicamos el 12.5%. Entonces, ya sabemos que lo podemos hacer de dos maneras. 180 por el 12.5%. Esa es una manera. O, si 100 es igual a 180, 12.5, ¿a cuánto es igual? Multiplicamos esta por esta y dividimos en esta. Como sea, con cualquiera de las dos nos da 157.5 dio. 157.5 meses. Igualito le dio a Pedro. 157 meses y 15 días. Que es la definitiva a imponer. Fácil, ¿sí o no? En este caso, el juez puede iniciarle algún proceso disciplinario fiscal o algo por el estilo o nada. No, Nada. nada. Si quiere, si está enamorado del fiscal, puede compulsarle copias por prevaricato por omisión. Pero lo más seguro es que lo van a archivar. ¿Por qué? Porque los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión son delitos dolosos. Es decir, tiene que haber una intencionalidad del funcionario público de pasar por alto lo que le tocaba hacer. Y probarlo va a ser podido. Y si, por ejemplo, el fiscal dice, no, es que yo no lo consideré necesario porque para mi concepto tal cosa y tal cosa, la diferencia de conceptos jurídicos no da lugar a prevaricato. ¿Listo? ¿Alguna duda frente a este caso? Más allá de que usted le haya puesto más o menos de pena. Ninguna. Por lo menos. Doc, desde que nos califique el procedimiento está bien. Ese Wilson. Wilson ya dijo que le fue mal. Bien, Wilson. Directamente. Usted lo hace si no me piden los cuartos, pero lo importante es que tengamos los cuartos allá. ¿Cuánto valía ese punto en el parcial, doctora? Todos valen lo mismo, doctor. El mismo carcelazo, sí. Pero como dice Wilson, doctora, el procedimiento. Haciendo cuentas de que si hubieran tomado algunos antecedentes, estábamos viendo lo de los Simpson. Eso le puede decir uno al juez, ¿cierto? Pues tenga en cuenta mi procedimiento y no me lo condene a tantos años.
Señor juez, no importa que la resolutiva haya quedado bien mal. La sentencia es una unidad. Una parte mal, toda la sentencia está. Y eso que no aprendimos a sacar subrogados y sustitutos acá. No, pero todavía tenemos que jugar. Pero tenemos que cumplir otras cosas. Sí. Tercer caso. Homero y la niñera. En caso tal. La Venus de Milo de Jalea. Hecha por artesanos de jalea. Del mundo de la jalea. Listo. Ok. Dice el caso que en caso tal que Homero, al ir a tomar la golosina, la jalea, el dulcecito, la gomita, le alcanzara a tocar el trasero a la niñera, ¿habría algún tipo penal? Antes de que me conteste, vamos a colocar las opciones. Opción A. Acto sexual violento. Opción B. Acto sexual Abusivo. abusivo con incapaz de resistir. Opción C. Acoso sexual. Opción D. Injuria por vía de hecho. Ojo, todos sabemos que la niñera no era menor de 14 años, por eso no coloco esa situación, ¿no? Opción E. Conducta atípica. ¿Listo? Esas son las opciones. ¿Alguien contempló otra opción posible? ¿Diferente a las que están en el tablero? Ok. Yo tomé injuria por vía de hecho. Ahí está, es la de Doc. Ay, sí, perdón, no la veía. Vamos a empezar a argumentar a favor y en contra. Bueno, ok, vamos a colocarle la gráfica. Vamos a empezar a jugar a algo que ustedes van a hacer en procesal y en consultorio jurídico 4. Y es jugar a tumbar su propio caso. O sea, primero actúan como fiscales, luego actúan como defensores, o primero actúan como defensores y luego actúan como fiscales. ¿Por qué es importante que ustedes hagan ese ejercicio? Porque así se planea un caso. En penal, en civil, en lo que sea. Tú montas una demanda o preparas un caso, en lo que sea que lo prepares, y debes empezar a pensar qué harías tú si te estuvieran presentando ese caso en contra de tu cliente. Empieza a atacar. Y lo que ataques son puntos que tienes que mejorar. Lo que tú no hagas, lo hará tu contraparte. Si nunca haces ese doble examen en todo lo que presentes, tu caso va a tener huecos. Y es muy posible que pierdas. Y eso le pasa mucho a uno cuando recién sale. Y es que cree que las cosas están bien hechas porque sí. Y las revisa 3 y 4 veces y uno dice, ay, están lógicas y sí. Actúa del otro lado a ver cómo te va. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con acto sexual violento. Primero, fiscal. Acto sexual violento, su señoría, bajo el entendido que el artículo 212A del Código Penal describe las situaciones de la violencia para efectos de los delitos sexuales. Y nos dice, 212A.
código desactualizado, niña. 212A dice, el que en beneficio suyo, no, el que, para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, hasta ahí no va ninguna, como la causada por el temor a la violencia, no, la intimidación, no, la detención ilegal, no, la opresión psicológica, no, el abuso de poder. La utilización de entornos de coacción y circunstancias similares. Su señoría, en este caso, Homero aprovechó una circunstancia específica y es que se encontraban a solas dentro del vehículo y además ella tenía la calidad de empleada, al menos temporal, de él. Eso lo coloca en una situación de preponderancia respecto de la víctima y por ende el acto sexual es violento. Fiscal. Defensa. Defensa. Acto sexual violento no es, porque si bien es cierto el artículo 212A señala el abuso de poder o la utilización de entornos de coacción, lo cierto es, su señoría, que en este caso la Fiscalía no puede establecer que él realizó la conducta específicamente de llevar a la niñera en el carro para ejercer acción sobre ella, ni tampoco utilizó palabras o acciones que le permitan establecer que violentó a la niñera diciéndole que si no se dejaba la iba a echar de su trabajo. Es decir, no hay coacción, su señoría, por abuso de poder, porque no ejerció poder sobre ella. El solo hecho de tener relación de poder no quiere decir que está ejerciendo poder sobre ella. ¿Quién gana? ¿Fiscalía o defensa? Acá dicen que defensa, doctores. ¿Qué dicen ustedes en casa? Gana la defensa. Gana la Defensa. De Muy acuerdo, bien, no doctora, es la acto defensa. sexual violento, no es. Siguiente. Acto sexual abusivo con persona en incapacidad de resistir. Artículo 207 del Código Penal, creo. Yo sé que no los hemos visto. 207. No, entonces el 210. 210. Acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. El que acceda carnalmente, que no sería este caso, sino, si no se realiza de acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de 8 a 16 años, pero que dice que realice la conducta en persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental, o que esté en incapacidad de resistir. Su señoría, en este caso, la víctima se encontraba en incapacidad de resistir, porque se encontraba a solas con un hombre mayor de 40 años, dentro de un vehículo a altas horas de la noche, que además era su jefe. Eso la coloca en una incapacidad de resistir que fue aprovechada por el sujeto activo de la conducta para realizar acto sexual. Fiscalía. Defensa. Su señoría, no es acto sexual abusivo con incapaz de resistir, porque la víctima no se encontraba ni en estado de inconsciencia, ni... ¿Dónde está? Ni en estado de inconsciencia, ni padece trastorno mental, y sí estaba en capacidad de resistir. Tanto así, su señoría, que se bajó del vehículo, gritó e insultó al agresor. ¿Quién gana? La defensa. La defensa. Defensa. Gana la defensa. Qué buenos defensores tenemos. No es acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Acoso sexual. Artículo 210A. Y dice, 210A. El que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relación de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acceda, persigue, hostigue, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Su señoría, en este caso, estamos frente a un delito de acoso sexual porque en el se cumple el ingrediente normativo del tipo de la edad, el poder y el sexo. Edad, supera a la víctima por lo menos en 20 años. Sexo, es un hombre contra una mujer. Tercero, además utiliza una relación de autoridad o de poder sobre ella. Precisamente porque no solamente es un hombre mayor que ella,
y es un hombre contra una jovencita, sino que adicionalmente es el jefe de la señorita. Y eso hace que precisamente él utilizara esta conducta para asediar y hostigar físicamente a la señorita con fines sexuales. Fiscalía. Defensa. Su señoría, no hay acoso sexual porque el ingrediente normativo del tipo, los ingredientes normativos del tipo, de tipo subjetivo que se mencionan en el artículo 210A, están atados a un ingrediente normativo del tipo objetivo que se refiere a que la conducta sea diversa al acto o al acceso, sino que se convierta en un acoso, una persecución o un hostigamiento o un asedio físico o psicológico. En este caso se dice que lo que se realizó fue un tocamiento. No se cumple entonces con el acoso sexual. ¿Quién gana? Defensa. Sumémosle a la defensa La fugaz. defensa. A la defensa de nuevo, no es acoso sexual. Injuria por vía de hechos. Perdón, taché el que no era. Injuria por vía de hechos. Bueno, el que no era por el momento, ¿no? Injuria por vía de hecho, artículo 226 del Código Penal. Fiscalía. Señoría, estamos ante una injuria por vía de hecho, porque de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando se realizan actos fugaces sobre genitalidades o cuerpos de las personas sin su consentimiento y las personas son mayores de edad, estamos frente a la conducta de injuria por vía de hecho que señala en la misma pena prevista en el artículo 220, incurrirá el que por vías de hecho agravie a otra persona. 220. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, en este caso es deshonroso su señoría someter el cuerpo de una joven a una conducta que ella no deseaba, independientemente de que se haya realizado con fugacidad. Adicionalmente podríamos tener un agravante que es el del, pero es agravante genérico. Artículo 58, numeral 5, y es ejecutar la conducta mediante aprovechamiento del abuso de condición de superioridad sobre la víctima y circunstancias de tiempo, modo y lugar. Fiscalía. Defensa. Su señoría, sería injuria por vía de hecho sin duda alguna, excepto que la injuria por vía de hecho es un delito doloso, no culposo ni preterintencional. Si Homero iba a atrapar la golosina y la rozó, no realiza la conducta con dolo. En consecuencia, no es injuria por vía de hecho. Señoría, la conducta de Homero es atípica. Profe, pero. Sí, es injuria por vía de hecho. Todo va para eso. En caso tal que la rozara, alcanzara a tocar. Pero en alguna parte nos dice que él tenía la intención de tocarla. La injuria por vía de hecho implica eso. ¿Listo? Pasa lo siguiente. Creo que a todos nos ha ocurrido, hombres o mujeres. Hombres o mujeres. Yo voy pasando por acá por el puesto del doctor y él levanta una mano porque no se da cuenta que estoy ahí y ¡prum!, me roza un seno o me roza la cola. Entre mujeres nos ocurre. Incluso una vez ha atarreado a algún compañero o a desconocido. Y uno dice, uy, qué pena, discúlpeme. Habría injuria por vía de hecho. Intención. Voy detrás de. Cosa tan sencilla como, oye, por ejemplo, lo que hacemos nosotras, discúlpame, tienes un pelito en la cola, te lo voy a quitar. Pero a veces uno no les dice y manda la mano. Y entonces si la roza es injuria por vía de hecho. La injuria por vía de hecho implica una intención dolosa. Nunca hay culpa ni preterintención, ni siquiera dolo eventual. No lo hay. Sí, por no alcanzar la golosina, dice claramente. Le damos el caso, doctor Juanito. No, doctor Juanito no. Doctor Sabogal, por favor, léame el caso completo. Listo. Dice así.
¿Considera usted que Homero, en caso de haber alcanzado a tocar el trasero de la niñera mientras tomaba la golosina, habría cometido algún delito? Mientras tomaba la golosina, si hubiera dicho, en caso tal de que Homero, para tomar la golosina, aprovechara y le tocara el trasero a la señorita, ahí sí hay injuria por vía de hecho, porque hay intención. Y lo peor es que ustedes creo que vieron injuria por vía de hecho con el doctor. Ojo, si la conducta es dolosa, solo admite el dolo, no hay otra manera. Profe, ¿cómo hacemos para saber si la conducta admite el dolo, o la culpa, o la preterintención, o todas? El tipo penal lo dice. Entonces, si dijera, injuria por vía de hecho culposa, injuria por vía de hecho preterintencional, como si ocurre con el homicidio, ¿no? Que tenemos homicidio culposo y homicidio preterintencional. O las lesiones, que tenemos lesiones culposas, pero no lesiones preterintencionales. Si el tipo penal no dice nada, por ejemplo, como el hurto calificado y agravado, o la injuria por vía de hecho, se entiende que es dolosa y no admite ninguna otra modalidad. Doctora Joana, señora, ya te doy el uso de la palabra. Joana Reño. Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, señora. Profe, pues como la conducta es atípica, es decir, que ahí se presentaría un error de tipo vencible, ¿no es cierto? Porque pues es una conducta imprudente y es una causal de exoneración de culpabilidad. No, mi doctora, porque el error de tipo ocurre dentro de la cabeza del sujeto activo de la conducta. El error de tipo parte del presupuesto que el sujeto activo de la conducta la realiza pensando que no hay algo que haga cometer el delito. Eso, o sea, que desdibuja el tipo penal. Por ejemplo, cuando yo tengo relaciones sexuales con un menor de 14 años, de menos de 14 años, pero yo considero que tiene más de 14 y no tengo forma de salir de mi error. Yo sé que tener relaciones sexuales con menores de 14 años es delito, pero considero que este menor o que esta persona no tiene menos de 14 y no tengo forma de salir de mi error. Ahí hay un error de tipo. Pero en este caso, Homero no realiza la conducta de ninguna manera. Es que lo realiza casi de forma culposa. Y vuelvo y digo, injuria por vía de hecho culposa no existe. Profe, los que tuvimos injuria por vía de hecho tienen medio punto, son medio fiscales, casi. La defensa los destroza, ¿listo? Tienen medio punto. Pero los que tienen alguna de las demás, sí están MFT, mirando fuera. No, y en el segundo punto, los que tenemos medio punto bien también, ¿no? Medio puntico. Sí, amor, sí. Medio puntico. Gracias, bro. Terminar este módulo diciendo salí medio fiscal. ¿Cómo, Doc? Señora, doctora. Profe, que eso no lo vimos, lo de injuria por vía de hecho, no lo vimos si era típico o atípico, no lo vimos así tan específico en clase, en la última clase del Jerry. Yo les alcancé a explicar la injuria por vía de hecho, lo hicimos fue la clasificación del Código Penal, porque ustedes me dijeron que ustedes habían visto todo el Código Penal con el doctor. No, profe, es que lo que yo le decía la vez pasada, se mencionaron cosas en la clase del profesor anterior, pero no es que hayamos profundizado el tema, por lo menos en la casación punitiva, para nada lo habíamos visto como lo vimos acá. Se mencionó y quizás una clase, sí, pero no es que supiéramos como de pronto lo manejamos un poco más ahora, ¿ves? Pero entonces, no se pueden ganar todas. En este momento, cuando acabas de explicar cuando la conducta por vía de hecho y cómo se puede clasificar y demás, me queda más claro. Pero digamos que hasta el momento del parcial, yo estuve repitiendo la clase del viernes y pues la verdad solo tenía así que pues no estaba como explicado, profe. Gracias. Vale, Doc, pero de todas maneras, insisto, ustedes en clasificaciones penales debieron ver al menos eso. Si la conducta no admite la modalidad culposa o preterintencional, es porque no está en el Código Penal. Solamente son culposas o preterintencionales las conductas que el Código Penal establece así. De lo contrario, usted no puede alegar que hay, por ejemplo, acto sexual culposo.
o acto sexual preterintencional, porque las conductas sexuales son netamente dolosas. Doctor Mario, Armando. Gracias, doctora, por permitirme hacer una pequeña defensa a mi respuesta de injuria por vía de hecho según el artículo 226 del Código Penal. Claro, si lo llevamos al ejercicio de la cátedra, tenemos una óptica de un video que nos colabora a lo que usted efectivamente defiende, su posición, su señoría, pero respetuosamente digo a todas las mujeres presentes lo siguiente. Lo acabo de decir la profesora en la clase. Supóngase que cualquiera de ustedes, incluyendo a la maestra con el mayor respeto del mundo, tienen algo pegado adherido en su pantalón que justo queda en un glúteo. Pero Mario Murillo, que soy yo, comete la torpeza, la imprudencia de no decirle que tiene algo ahí, sino que se lo va quitando. Entonces, le pregunto a todas las mujeres presentes, ¿qué hay en su cabeza? Mario me tocó. ¿Con qué intención? Ese sería el gran interrogante. Por eso sigo justificando mi respuesta a injuria por vía de hecho y quitando el lente que es el que definitivamente sustenta el argumento de la doctora Liliana con toda la razón. Pero para mí, si ese testigo de la óptica de la grabación no existiera, Mario Murillo, pruébele al Estado, pruébele al juez qué intención tuvo, si tuvo el dolo o no de tocar a esa persona. Gracias. Muéstreme la Claro, golosina. usted actúa como fiscal, yo imputo. ¿Yo qué voy a saber? Defiéndase, hermano. Sí, por eso se les vale medio punto, doctor. Pero lo que le digo, lo más seguro, y se lo digo como mujer, y las doctoras que me están escuchando tanto en el salón como allá, me dirán si no es así. Cuando uno como mujer siente que alguien lo está tocando, uno lo primero que hace es voltear a mirar qué carajos se están haciendo a uno. Y uno mira primero, ¿con qué lo tocaron? ¿Qué tiene en la mano? Y luego le mira la cara. ¿Sí o no? Todas lo hacemos. Si uno se da cuenta, por lo general en esos puercas transmilenios, uno siente y voltea y todos son brutos, ciegos y sordomudos. Todos están mirando para el techo. Y uno, ¿pero quién fue? Infelices. No sabe uno qué pasó. Pero en este caso, cuando uno se voltea y mira a la otra persona, y uno lo mira incluso con mirada inquisitiva. ¡Ay, qué le pasa! Disculpe, es que tenía esto. Pero es que él se comió la gomita, profe. Y él se comió la gomita. La chica volteó, ella no la alcanzó a ver. y se vio la cara de Homero todo baboso diciendo, ¡ay, qué rico! Peor. Dijo, pues obvio, morboso, asqueroso. Se comió la evidencia. Por eso les digo, es por vía de hecho, ustedes tienen la razón, como fiscales la tienen, pero el problema es que se están olvidando del ingrediente normativo del tipo de que la injuria por vía de hecho es netamente dolosa. Y el caso, tanto en el video como en lo que se les narró en el ejercicio, dice claramente que Homero va es tras la golosina y alcanza a tocarla. Alcanza a tocarla. Entonces, un fiscal serio no se va a meter en un juicio con una golosina pegada al trasero de alguien. Es un desgaste. De hecho, para mí ni siquiera la tocó. Fue tan sutil que él cogió el objetivo, cogió su golosina y se la echó a la boca. Es que en el video es así, no la toca. Él no la toca. Pero por eso en el comentario que se les hizo dice, si alcanzara a tocarla. En caso tal que alcanzara. Claro, en el video no la toca. Él despega la golosina sin tocarla. Sin tocarla. ¿Listo? Doctor Sabogal. Yo quería era precisamente reforzar, decir lo que dijo Mario, pero ya lo dijo, pero lo voy a reforzar de otra forma. Resulta y acontece que ustedes tienen razón y pensándolo, como lo decía, a nivel justificación lógica, cuando Homero, como se muestra ahí en la imagen, él llega y coge, era tan sus ganas de la golosina, que él la cogió y se la echó a la boca. Cuando la chica volteó a mirar, ella no vio nada. Ella no vio la cara de baboso y de depravado. Exactamente. No, imagínense, ese pobre Homero soy como yo, y soplado. Entonces, si le ven a uno esa cara, no.
Eso de unas le desenfundan a uno la cachetada. Pero mire que la intención de él era coger la golosina, pero ella nunca lo supo porque él se la comió. Ella nunca vio la golosina. Si ustedes Y miran después con de que detalle, termina la imagen, creyendo, no pero la mucho conoce. después, ¿no? Sí, Pero eso no exacto. estaba dentro del ejercicio. Nosotros vemos Exacto. que después la chica le termina creyendo y no le cree porque él lo diga, sino lo cree porque ve el video. Exactamente. Pero eso va mucho después. Esa información no la teníamos dentro del... Tranquilo, doctor. Es medio. Puede usted terminar diciendo que el cuarto semestre de Derecho ya tiene la capacidad para hacer medios fiscales. ¿Está bien? Hay muchos que están graduados con posgrado y no alcanzan el cuarto de fiscal. Entonces, no se preocupe por eso. Doctora María. Gracias, buenas noches. Doctora, bueno, en el caso de el ejercicio como tal, creo que lo tomé exactamente como lo está diciendo la doctora y es, actúe desde fiscal, luego desde defensor, pero en realidad el ejercicio era casi que, pero su respuesta sea el juez, porque considera usted que Homero, en caso de haber alcanzado a tocar el trasero de la niñera mientras tomaba la golosina, había cometido algún delito. Entonces uno dice, hable fiscal, hable defensor y luego yo tomo la decisión. Para mí la decisión era un no, o sea, no existía delito, pues la verdadera intención queda clara y demostrada suponiendo en el hecho de que existiera el juicio, desde todo lo que rodea el contexto de la decisión. Primero, el gusto máximo hacia las golosinas. Segundo, existir una golosina. Tercero, el conocimiento de las familias y de sus cercanos, que obviamente nunca ha tenido un detalle hacia lo sexual. Entonces, para mí la respuesta es, no existe delito. Ok, esa última parte no es válida, por lo que habíamos dicho que el derecho penal es de acto y no de autor. No importan tus antecedentes. Tu familia puede decir perfectamente que tú nunca has sido un depravado sexual y todos vienen a hablar bellezas de ti porque nunca has tenido una conducta de ese estilo, y eso no quiere decir que no la puedas tener. Es más, el 90% de las personas condenadas y vencidas en juicio por delitos sexuales no tienen antecedentes. Nunca los han tenido. Porque es que no tener antecedentes implica dos cosas. O eres un delincuente primario, es la primera vez que lo haces, o eres muy bueno y nunca te han pillado. Listo, doctores. Doctora Angie. Doctora, buenas noches. Yo adicionalmente quería pues aportar que digamos ese tipo penal como tal no tiene un desarrollo amplio en definir la conducta como tal. Entonces lo que yo hice fue que yo me remití a la jurisprudencia y hay varias sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema en la que desarrollan la injuria por vía de hecho y ellos dicen que no es suficiente simplemente el tocamiento, así sea accidental, sino que sí o sí se requiere de la intención de mancillar el honor de la persona, porque sin intención literalmente no hay delito. Gracias, doctora hermosa. Así es. Lo que dice la doctora Angie es cierto. La injuria por vía de hecho, cuando uno lee la norma no queda clara. Injuriar por vía de hecho, ¿qué es? Además, porque el artículo 220 que habla de injurias, habla de imputaciones deshonrosas. Entonces uno dice, pero ¿cómo se hace de hecho y cómo se imputa deshonrosamente de hecho? O sea, en físico. Es más difícil de hacer. Por esa razón es que eso que dice la doctora Angie es cierto, se ha venido desarrollando por vía jurisprudencial, incluso en la última clase les alcanzé a informar eso, en donde no solamente existe esa línea jurisprudencial que dice la doctora Angie definiendo la injuria por vía de hecho, sino que la diferencian con el acto sexual. Y justamente nos dice que las conductas de carácter fugaz sobre mayores de edad en zonas genitales o erógenas, o en contra de la voluntad de la víctima y cuando aquella sea mayor de edad, se constituyen en injuria por vía de hecho de que haya intencionalidad. De lo contrario, la conducta es completamente atípica. Doctores hermosos, cerrado el debate frente al parcial número 2,
¿Están viendo ustedes la pantalla compartida de delitos contra la vida, integridad y personal? Sí, señora. Sí, doctora. Listo. Sí, doctora. Me interesa eso porque no sé si cuando quede en la grabación se vea o no se vea. Nosotros ya habíamos visto algunas de las cositas que habían acá. Ya habíamos visto las clasificaciones las grandes clasificaciones de las conductas sexuales dentro del Código Penal colombiano. Ya habíamos hablado de los delitos de violación, de los delitos abusivos y los del proxenetismo como tal. Incluso alcanzamos a diferenciarlas con la trata de personas. Después vimos el acceso carnal, lo que se constituye como tal en acceso carnal y lo que se llama un acto sexual diverso. Después de eso, nosotros hablamos de la circunstancia específica o de lo que hace que un acceso o un acto sexual se constituyan en conductas punibles. Y es que se realicen bajo alguna de las 4 circunstancias que se encuentran ahí: con violencia, de forma abusiva con persona menor de 14 años, de forma abusiva con persona en incapacidad de resistir o en persona puesta en incapacidad de resistir. En ese caso hablamos de específicamente la violencia y analizamos el artículo 212A del Código Penal y dijimos que se aplicaba frente a las conductas que tienen índice de ingrediente normativo del tipo, que son el artículo 205 y el artículo 206. Pero adicionalmente hablamos que los actos sexuales abusivos o el acceso carnal abusivo con menor de 14 años se aplica en Colombia bajo una presunción iures et de iure, y es que parte del presupuesto que los menores de 14 años son completamente inmaduros en sus etapas físicas, psicológicas y volitivas para asumir una relación sexual, razón por la cual al establecerse esta presunción iures et de iure, no solo no admite prueba en contrario, sino que ni siquiera admite discusión. No se puede decir que el menor quería, que el menor buscó, que el menor ha tenido conductas sexualizadas desde hace mucho tiempo. Nada de eso lo permiten hacer. Y les decía yo que en otros países del mundo existe otra presunción que se llama la presunción iuris tantum, en donde lo que determina la incapacidad del menor de edad es un examen psicológico y psiquiátrico profundo para determinar si el menor efectivamente no entiende lo que es una relación sexual o si sí lo puede entender, pero no está únicamente bajo el rasero de la edad como está en Colombia. Señora. ¿El caso de la niña del tercer milenio? No, de los militares. Ellos arribaron eso que la niña había pedido. Pero tenía menos de 14. Tenía menos de 14. Ese caso de los militares en el batallón, creo que no fue en el batallón, fue en una escuela cercana. En una escuela cercana a un resguardo indígena que habrían abusado de una menor de edad, de 12 años. Se argumentó eso, ¿no? Se argumentó pues que la niña había dado su consentimiento, pero volvemos al mismo punto. Al ser menor de 14 años, la presunción es que cualquier manifestación de voluntad de los menores se encuentra viciada. No es válida. La misma situación ocurrió con la niña del Parque Tercer Milenio. La niña del Parque Tercer Milenio es una joven de 13 años de edad, entre 12 y 13 años de edad, que se dedicaba a la prostitución en la zona aledaña al batallón Guardia Presidencial en Bogotá. La menor de edad una y otra vez rodeaba el batallón buscando soldaditos. ¿Listo? Tanto era el asedio de la joven buscando clientes que había disposiciones expresas dentro del batallón avisándole a los soldados regulares, es decir, a los que estaban prestando el servicio militar, que dejaran de esa joven. Que cualquiera que tuviera relaciones sexuales o cercanía con ella sería severamente castigado. Sin embargo, en el Parque Tercer Milenio, unos jóvenes se encontraban custodiando el parque y específicamente a un grupo de personas que se encontraban allí, no sé, creo que eran indígenas también. Y habían una serie de cambuches en la zona porque estaban acampando, habían invadido ese lugar temporalmente y la joven se encontraba allí. La niña se encontraba allí. Los jóvenes, todos ellos mayores de 18 años, se encontraban prestando el servicio militar
Uno de ellos tuvo relaciones sexuales con la joven a cambio de 10.000 pesos. Le pagó 10.000 pesos por la relación sexual. Y le preguntó si la podía grabar. Ella dijo que sí, que la podía grabar. Y de hecho, empezaron a ingresar otros jóvenes a la carpa y todos iban teniendo relaciones sexuales con ella. Incluso dentro del video se observa que la joven lo disfruta, la niña lo disfruta. Mientras afuera, los que estaban custodiando que no fueran a entrar los superiores, tocaban unos tambores dentro de una manifestación cultural del ejército para que no se escuchara lo que estaba pasando dentro de la carpa. ¿Cómo se enteraron las autoridades? Porque los jóvenes compartieron el video. El video se hizo masivo y se estableció que era una menor. Una y otra vez ellos alegaron que la menor ejercía la prostitución y que ellos no sabían que era menor de 14 años. Se veía que era menor de 14 años. Y que de todas maneras ella los insistió y que recibió un pago por eso y que se ve que ella lo quería y lo deseaba y que incluso permitía que ella decía, otros, iban entrando. ¿Cómo lograron establecer a todos los que participaron en el ilícito? Todos fueron contaminados por una enfermedad venérea que la niña tenía. Todos fueron condenados. ¿Por qué? Por esta presunción. Menor de 14 años, no importa lo que haya hecho. No importa si se dedica a la prostitución. No importa si ya ha tenido relaciones sexuales, incluso si ha tenido hijos. Cualquier persona que la toque o que realice actos sexuales con ella, acceso carnal o lo que sea, estará bajo el imperio de la ley, porque la presunción iure de jure dice que los menores de 14 son completamente incapaces de entender una relación sexual. ¿Listo? Por eso es que les digo que esto debería entrar en consideración. Y más con las personas o los conocimientos que tienen ahora muchos de nuestros jóvenes. Porque es que uno insisto, o sea, ¿qué hace entender o qué te hace maduro para entender una relación sexual? ¿Qué? ¿Tener una sola pareja? Siendo así, bueno, yo creo que el 90% de los adultos no lo son. No lo son. ¿Que te cuides? Tampoco. ¿Que puedas entender que puedes quedar embarazada o que puedes dejar a alguien embarazado o que puedes tener una relación sexual? Tampoco. Es todo junto, ¿no es cierto? Y que tú puedas entender que, o sea, lo que estoy haciendo es una relación sexual, cuáles son las consecuencias de ellas, qué implica hacerlo con responsabilidad y demás. Y si un menor de 14 años entiende todo eso, niña o niño, que incluso muchos de ellos van al pediatra o son llevados al pediatra por sus progenitoras o progenitores para que les pongan métodos de planificación. Donde en los colegios, no porque estemos adoctrinando, sino porque no podemos desconocer la realidad del mundo, nos están enseñando educación sexual y nos enseñan no solamente lo que implica la relación sexual como tal, el acto de realizar o tener relaciones sexuales, sino los riesgos de ella y nos incentivan a protegernos y a realizarlo de manera responsable. Desde antes de los 14 años estamos recibiendo esa educación. ¿Por qué razón seguimos pensando aquí que los niños menores de 14 son absolutamente incapaces? Ojo, no estoy diciendo que todo niño menor de 14 o toda niña menor de 14. O sea, si yo le digo a mi niño de 5 o 6 años, él no va a entender. Es obvio. Pero hay casos muy cercanos, digamos que de los 11 o 12 años hacia arriba, en donde uno ya empieza a ver otras circunstancias porque son preadolescentes. Están bajo el gobierno de sus hormonas. Con toda esta información disponible y con todo el conocimiento previo que ya tienen, es muy posible que ya lo comprendan. Entonces, hay situaciones que ameritarían este cambio, pero por el momento no se ha dado. Y seguimos pensando en cadena perpetua para violadores de niños. La niña se ofrecía, pero no importa, no lo puedes ni decir. El juez te cae encima y se quita un zapato y te da. Tú no puedes hablar de eso. Esa conducta se reduce mucho en Antioquia, especialmente en el niñas de 10 años, con un cuerpo más o menos desarrollado, pero es una cosa. Además, porque no sé, o sea, en mi época, uno a los 11 o 12 años tenía suerte si tenía una tetica. O sea, realmente no tenía nada. Nada, pero ahora uno ve unas jovencitas que en menos de nada dice, no estoy diciendo que eso amerite per se la realización de una conducta punible sobre ellas, jamás.
ni que por el hecho de que tengan su cuerpo desarrollado es que ya entienden todo, no, sino porque es que es muy fácil decir, oye, ¿cuántos años tienes? Y si le dicen a uno 15, 16, 17 y realmente tienen 13, y uno... Jovencitas y jovencitos. Hay niños que van al colegio de mi hijo, yo los veo con uniforme, ¿y usted es profe? No, estoy en noveno. Uy, carajo, pero qué muchachotes, grandísimos. ¿Listo? Entonces, esa es una. Entonces, la presunción iure de jure se aplica sobre el acceso carnal a los actos sexuales abusivos con menores de 14 años. El artículo 206 y el artículo 207 tienen un ingrediente normativo del tipo que parece común, pero no lo es. ¿Quién me iba a preguntar algo, señor? Doctora, una preguntita. Y cuando, de ejemplo, si son dos menores de edad, de menos de 14 años. Nada, si son menores de 14 no pasa nada. Pero si el joven es mayor de 14, el joven o la joven son mayores de 14 años, automática, y menores de 18 quedan bajo la jurisdicción del sistema penal para adolescentes. Ah, ok. Gracias, doctora. Okay. ¿Por qué en el 210 y en el 207 se habla de acceso carnal o acto sexual? Si acceso y acto es totalmente diferente. Porque están en un tipo penal, pero cada inciso habla de un tipo penal diferente. Entonces, en el inciso 1 habla del acceso y en el inciso 2 habla del acto y cambian las penas, sino que comparten tanto ingredientes normativos del tipo Sonido. Si la niña tiene 17, el chico tiene 13, la niña quedaría bajo la jurisdicción, pero, bajo acto sexual. Si tuvieron relaciones sexuales y ella fue la penetrada, la chica de 17 entraría como acto sexual, por menor de 14 años. ¿Listo? La chica sería judicializada como acto, no como acceso porque no lo penetró. ¿Qué es lo que pasa mucho en Estados Unidos? Se ve bastante claro que allá está tipificado de forma diferente, donde profesoras tienen relaciones sexuales con niños dentro de los colegios, dentro de las preparatorias. Entonces, uno aquí dice y se ríe y dice, ay, qué chévere, pues a mí no me tocó una profe así cuando yo estaba en el colegio, pero porque es un niño. Pero realmente es igual de invasivo un niño que una niña que es sometido a esta clase de conductas de forma prematura. Ahí no se tipificaría como corrupción. No, es que la corrupción no está. Listo. Artículo 210 y artículo 207. Se parecen mucho porque los dos hablan de una cosa que se llama la incapacidad de resistir, ¿no es cierto? Pero ojo, el 210 nos dice acceso carnal o actos sexual abusivos con incapaz de resistir, mientras que el 207 habla de acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir. ¿Cuál es la diferencia? Que en el artículo, bueno, una de las tantas, que en el artículo 210 el activo encuentra a la víctima en esas circunstancias. Mientras que en el artículo 207 él la pone en esas circunstancias. El artículo 210 nos dice, el que acceda carnalmente, bueno, el inciso 1, a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Mira que nos está hablando de 3 ingredientes normativos del tipo diferente. Inconsciencia, estado de inconsciencia, padecer un trastorno mental o estar en incapacidad de resistir. El trastorno mental debe estar documentado. ¿Listo? Por ejemplo, personas con síndrome de Down tienen enfermedades de carácter mental. Son mayores de edad, muchos de ellos, y realizan la conducta sobre ellos. Uno siempre dice niños, así tengan 50 años, niños con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque ellos son como bebés, son niños chiquitos, ¿listo? Tienen un trastorno mental y hay muchas ocasiones en donde se aprovechan de estas circunstancias. No es que solo sea el síndrome de Down, cualquier circunstancia análoga que implique un trastorno mental. Dale un avance adelante, por favor. También pueden contar al padre que está con que la custodia.
No, solamente si está en posición de garante. Posición de garante también. Listo. Ahora, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre lo que sea o de lo que se trata la incapacidad de resistir. Uno pensaría que la incapacidad de resistir son muchas situaciones. La Corte Suprema de Justicia ha hecho el estudio y señala lo siguiente: los límites de conciencia en que es dable hablar de incapacidad. Se trata de una perturbación de los procesos psíquicos internos básicos o complejos, afectivos o intelectivos, que impidan al destinatario de los agravios disponer en un momento determinado, es decir, esto puede ser transitorio, de las facultades provenientes de su conocimiento y de su contexto social, desquiciando su capacidad para asimilar estímulos o actuar de manera coherente con los mismos. Para su configuración no se requiere que quien entre en ese estado de inconsciencia quede en el coma profundo, anterior a la muerte, sino que simplemente es suficiente la alteración de la capacidad cognitiva que le impida comprender lo que ocurre a su alrededor. Los estados de inconsciencia que tienen importancia para el derecho penal son el sueño, pero no cualquier sueño, ¿no? El sueño profundo. La fiebre, lo mismo. La fiebre incapacitante, la que te hace delirar. No cualquier fiebre. Tengo 37.5, estoy en incapacidad de resistir. No. La ebriedad, la sugestión hipnótica, la intoxicación por drogas, sin que su origen deba auscultarse en alteraciones patológicas, es decir, no se requiere que esté enfermo porque el estado de inconsciencia es diferente al trastorno mental, en cuanto apenas pueda constituir una etapa pasajera e incluso fugaz padecida por una persona normal. Su médula, desde la perspectiva jurídica, es la alteración que causan el recto juicio y el influjo negativo en el proceso de autodeterminación y toma de decisiones. Ahí está la referencia de la Corte Suprema de Justicia, de la sentencia completa. A mí personalmente, y esto lo hago a forma muy personal, esto no es para convencer a nadie ni decir que la Corte lo dijo, esto es la jurisprudencia según Liliana González. Me parece muy cómico, por no decir otra cosa, que la Corte se atreva a decir que es un estado de inconsciencia la ebriedad y que es un estado de inconsciencia relevante para el derecho penal. Porque entonces, ¿qué pasa con los delitos culposos realizados en estado de ebriedad? Entonces, ¿estoy en estado de inconsciencia? Si estoy en estado de inconsciencia, soy inimputable y la conducta no puede ser sancionada a título de culpa. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo soy sujeto activo y estoy en estado de inconsciencia borracho, me condenan. Pero si soy la víctima, no tenía capacidad. Es un contrasentido lo que está diciendo la Corte. Además, porque si ustedes bien ven, no modula el estado de inconsciencia por ebriedad. Y es que una cosa es la ebriedad, otra cosa es el estado de alicoramiento y otra cosa es el estado de embriaguez. Son completamente diferentes. Y esto es muy utilizado, este tipo penal, para fiestas, reuniones, etcétera, en donde las jóvenes y los jóvenes señalan que tuvieron relaciones sexuales bajo estados de embriaguez y no recuerdan o no podían moverse para evitar la relación sexual. Sin duda eso ocurre. Hay momentos en donde tú estás tan ebrio, incluso tan cansado, cuando uno está tan trasnochado, uno dice, oiga, yo escuchaba el despertador y yo intentaba apagarlo y no podía moverme. Eso le puede pasar a uno. Pero el problema es que como la Corte no lo modula, entonces si te encuentran alcohol en el cuerpo, automáticamente es exceso carnal con incapaz de resistir. Miren lo peligroso. Por ejemplo, yo me puedo ir de farra con mis amigos esta noche y tener relaciones sexuales consentidas. Al otro día me levanto y me agarro con el que tuve la relación sexual y voy a la fiscalía. ¿Y entonces qué ocurre? Pues me toman las pruebas, me encuentran semen del acusado y además yo lloro a cántaro herido diciendo que efectivamente no recuerdo y que cuando me di cuenta me estaba penetrando y encuentran en mi cuerpo evidencia. Y lo mismo que ocurrió con la injuria por vía de hecho ahorita. Yo imputo que se defienda.
Mira el problema. Independientemente del Y grado. vuelvo y digo, independientemente del grado, que es lo peor. Porque además, en estos delitos, y al igual que los culposos, existe algo, que es un dictamen de medicina legal, que nos habla de la regresión del estado de alcoholismo. Me explico. Te hacen un examen de sangre. Y en el examen de sangre, de acuerdo a los mililitros de alcohol que tengas, concentración en sangre, dicen estaba en grado 2. Pero como los hechos ocurrieron hace tantas horas, hacemos regresión y en ese momento estaba en grado 3 o estaba en grado 4, porque estaba tan ebrio y el cuerpo ya ha procesado el alcohol. Mira lo peligroso de eso. O sea, es peligroso, ¿por qué? Porque, claro, estamos haciendo una interpretación favorable a las víctimas, porque tanto hombres como mujeres podemos estar sujetos a una situación así, en donde alguien efectivamente observe que estamos alicorados y se aproveche de esa situación para tener relaciones sexuales con nosotros. Pero eso no quiere decir que siempre que haya alcohol en sangre, la relación sexual es abusiva porque yo lo digo. Y como está ahí la muestra de sangre con el alcohol, eso es suficiente para declarar el estado de inconsciencia. Además, porque muchas veces la ebriedad implica estados lacunares, es decir, memoria lacunar, en donde uno dice, me enlaguné y no me acuerdo por pedazos. No importa, porque como el estado de embriaguez es válido para el estado de inconsciencia de la víctima, pero no para el autor. ¿No es que el autor responde? Si tú eres el sujeto activo y estabas embriagado o drogado, al igual que la víctima, tú respondes. Tú respondes. Igual que si hubieras realizado una conducta bajo la conducción de vehículos automotores o bajo el manejo de armas de fuego estando alicorado o estando en ¿cómo se llama? En estados de drogadicción. En cualquiera de los dos respondes mínimo por la conducta culposa. Pero aquí nos están diciendo que si tú tienes relaciones sexuales con una persona que esté bajo el influjo del alcohol o de las drogas, o incluso bajo el sueño profundo o estados febriles extremos, en donde podamos delirar, la persona no tiene capacidad. Mira lo peligroso. A mí me da miedo por mis hijos. Soy mujer y me da miedo por mis niños. ¿En qué momento alguien se inventa un cuento de estos y le dice o sea, mete a los niños en un problema, a los muchachos en un problema, a los hombres en un problema? Y sin que yo esté diciendo que todas son mentiras, no. Hay muchas mujeres que han sido abusadas en esas circunstancias y para eso se creó la norma. Pero la interpretación, al dejarla tan abierta, hace fácil que cualquiera pueda alegar esto. Y lo que dijeron ustedes ahorita, yo imputo y que se defienda. El problema es que estos delitos sexuales generan algo que en la doctrina se llama el labeling approach. El labeling approach parte del presupuesto de que una vez delincuente, siempre delincuente. Teoría del etiquetamiento. Entonces tú puedes ser ladrón, y eso no es tan malo, hasta matón, pero violador, uy, porquería. O sea, así te absuelvan. Así te absuelvan. Siempre vas a ser un violador. Es más, o sea, así no esté sujeto a una medida de aseguramiento. Al estar investigado por un delito sexual bajo estas circunstancias, ¿tú crees que alguien va a salir a tomar contigo? Es más, saben que están en una fiesta y huyen por su vida. Se te acaba la vida. Esto es supremamente peligroso. Y así como hay hombres muy malos y muy depravados, hay mujeres muy malas. Muy malas. Por dañarle la relación al muchacho, porque no se quiso acostar con ella, porque no quiso seguir con ella, o incluso, no estoy hablando entre hombres y mujeres, parejas del mismo sexo. Hay muchos hombres que han sido denunciados por sus parejas del mismo sexo, aduciendo esto, cuando se trató de relaciones consensuadas, bajo alcohol, pero consensuadas. Porque es que un entonadito puede decir que sí. Incluso más borrachito también puede decir que sí. Listo. Doctor Alexander Montes. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, con respecto a ese ejemplo, esos ejemplos que estaba colocando,
yo también tengo pues para colocar un ejemplo con respecto a una trabajadora sexual. Conocí el caso con respecto como que ya lo cogió, lo tomó, fue que la fiscalía como que ya se dieron cuenta que esta persona tenía eso como negocio. Tenía más de 8 denuncias que se acostaba con los clientes, resultaba más adelante que los denunciaba también por lo mismo, por exceso carnal, bueno, en fin, a esas personas las detenían, le hacían el proceso, el debido proceso en este caso. Ya más adelante en el juicio llegaba a una conciliación con ellos, entonces les quitaba, me consta que tenía 2 de ellos, les quitó a uno le quitó como 8 millones de pesos, al otro como 10 para que en sí desistiera siguiera con este proceso. Ya después fue que ya la fiscalía se dio cuenta que estas personas solo tenían era como negocio, se acostaba con los clientes y más adelante le colocaba la denuncia por acceso carnal abusivo en este caso. Hay una situación concreta, doctor, y es que los delitos sexuales no son desistibles, no son querellables y por ende no son conciliables. De manera que así se indemniza a la trabajadora sexual y ella vaya y desista, no se puede desistir, el proceso sigue. Lo más seguro es que lo que ella hacía era no dar su testimonio, desaparecerse para que la fiscalía no la pudiera ubicar y así no tuviera el juez de dónde echar mano, porque no la había escuchado para saber efectivamente qué fue lo que pasó. Y eso termina en absolución. Pero desistibles no son, ¿listo? Ni querellables ni conciliables. Gracias, mi doctor. Ok, profesor, muchas gracias. Entonces, ojo, ese es el artículo 210. Cuando la persona estaba en esa situación, aproveché que pasé por ahí, la encontré y dije, oye, esta ya está como buena y está como llevada. ¡Pum! Listo. Esa es una cosa. Pero el artículo 207, ¿dónde está? Ahí, pasito. Ahí. El 207 nos habla de persona puesta en incapacidad de resistir. Es decir, que aquí existe un mayor despliegue del camino criminal, porque primero el sujeto activo de la conducta hace algo para colocar a la víctima en esa situación. La droga, la alicora, la golpea para dejarla inconsciente y poderla acceder. Eso puede pasar. Entonces, aquí nos hablan de otras cosas y nos dice, el que realiza exceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, volvemos a lo mismo, o en condiciones de inferioridad psíquica. Acá ya cambió la cosa. Inferioridad psíquica. La inferioridad psíquica es diferente a todo lo que hemos hablado hasta el momento. Avanza. Una. Nos dice la Corte Suprema de Justicia en varias jurisprudencias que la inferioridad psíquica, bueno, los estados de inconsciencia ya los hablamos, pero la inferioridad psíquica implica, escuchen, estas situaciones en concreto presentan una potencialidad para inducir a la mujer en error, logrando que no se resista bajo el supuesto de estar en procedimientos legales, de rigor, o en uno médico o terapéutico, lo que la pone en una situación de inferioridad psíquica que sin eliminar por completo la conciencia, la disminuye en tal medida que impida a la víctima el entendimiento de la relación sexual, cualquiera que sea la persona, la edad y demás circunstancias para o dar su consentimiento. Las mujeres vamos al ginecólogo y el ginecólogo te dice, quítate la ropa, todo de la cintura hacia abajo, abre las piernas que te voy a examinar. Si cualquier persona en otro estado, en otro lugar, en otro contexto nos dice eso, entonces esto es que le pasó. Y usted no conoce el médico, pues puede que no sea su ginecólogo de confianza, sino fue el que le tocó ese día por cita en la EPS. Entonces usted hace eso porque el médico le está diciendo. Y el médico llega y le dice, disculpa, voy a introducir algo en tu vagina, voy a meter los dedos, un espéculo para recoger una muestra, lo que sea. Te va a doler un poquito, tranquila. Él te va explicando. Y uno está en una posición que se llama la posición ginecostétrica, en donde es muy difícil que tú puedas ver lo que está ocurriendo. Tienes que levantar la cabeza para poderlo ver. Lo explico así porque las mujeres lo sabemos, pero los hombres no lo saben. Y ni así alcanzamos a ver. Porque a veces tú sientes que te están penetrando y tú juras que es con algo y no es eso. Y muchos médicos han aprovechado esa circunstancia para penetrar a sus pacientes. Mira, la víctima no está drogada, no sufre un trastorno mental, no está alcoholizada, no está en un estado de inconsciencia, pero tiene una inferioridad psíquica porque asume que lo que está ocurriendo es normal dentro de
procedimiento médico. Hasta cuando que se percata y dice, oiga, pero esto está como raro. Y lo que pasa con uno de mujeres que a veces uno como que no lo cree. Uno dice, yo me lo imaginé, ¿no? El doctor no pudo haber hecho algo así. Y mientras uno lo procesa, ya está fuera del consultorio. Y eso le ha pasado a muchas víctimas de médicos. Hay un caso, creo que es el de esta sentencia, en donde una víctima acude al CTI de la Fiscalía a denunciar que fue víctima de delito sexual. Llega y el investigador le dice, tranquila, aquí te vamos a ayudar, necesito que me ayudes con un examen, y la hace desnudarse y la penetra él. Y ella jura que es parte del acto de investigación. Un investigador del CTI. Y le hizo creer que era parte del procedimiento legal para establecer si el delito había ocurrido o no. La volvió a violar. Estamos hablando de médicos, estamos hablando de investigadores del CTI, pero también puede ocurrir en otras circunstancias similares. Tengo un caso de hace muchos años que fallé de un brujo. Una joven de 17 años se desmayaba continuamente y perdía la conciencia. Hemorragias masivas por vía vaginal. La trataron en todos los médicos que encontraron y nunca encontraron qué le pasaba. La joven era de una zona rural. Vivía con su papá, su mamá había muerto. Y le dijeron, no, hombre, pues, o sea, ya no hay nada más que hacer, pues vaya donde está el brujo de la vereda, que ese sí le encuentra el chiste. Van y efectivamente en la primera sesión, el brujo, entra el papá con la jovencita de 17 años y empieza a golpearla con unas hierbas, hace unos rezos, le baila alrededor y, bueno, la joven se mejora. Y dice, oiga, este sí le dio con el chiste. Entonces le pregunta el papá de la joven al brujo, ¿qué tiene mi hija? No, es que ella está rezada por un exnovio que la incapacitó para tener relaciones sexuales. Y le metió un espíritu adentro, tiene un demonio. Si no se lo sacamos, ella se va a morir. La hace ir como 2 sesiones más y su papá entra con ella. En la última le dice, llegó el momento de exorcizar el demonio, necesito que salga del consultorio porque si no se le va a meter a usted. Y el señor se sale. Vuelve y hace lo mismo, la desnuda, la golpea con las cestas y luego le dice, tranquila, y le echa algo, dice ella, era un menjurje, una crema negra en la frente, la colocó contra la pared y la abusó, la penetró con sus piernas, mientras seguía haciendo rezos y pendejadas. La joven salió, no le dijo nada a su papá hasta que llegaron a la casa y le contó. Acceso carnal por inferioridad psíquica. En ese momento el brujo tenía la misma capacidad que un médico tratante. O sea, ella lo estaba viendo como alguien que la está ayudando, que la está salvando de lo que le está ocurriendo. Y aprovechó esa situación. Pastores, dirigentes de sectas, trabajan en la psiquis de las personas. Te voy a bendecir con mi leche sagrada, decía el de Brasil. Y las penetró a todas con su leche sagrada. Y ellas accedieron bajo la ideología de que estaba bien. Vuelvo y digo, no están en un estado de inconsciencia, no están drogadas, no están ebrias, no tienen un trastorno mental, hay inferioridad psíquica. ¿Listo? La colocan en esa situación primero y luego realizan la conducta, al punto que la víctima no se resiste. No porque no pueda, sino porque no lo considera necesario, cree que está bien. ¿Listo? Avanzado. Acoso sexual, artículo 210A. Bueno, este lo analizamos ahorita dentro del caso que vimos, entonces lo vamos a pasar. Avanza. Estas son las circunstancias de agravación punitiva del artículo 211 del Código Penal, en donde es importante tener y resaltar la del numeral 4. Se realiza sobre la persona menor de 14 años. Esa no se puede volver a imputar si ustedes están imputando un delito de abusivo con menor de 14 años, porque vulneraríamos el non bis in idem. ¿Listo? Se puede imputar en los otros, en el violento, en el de incapaz de resistir, se puede imputar esta circunstancia de agravación. Pero si ustedes están imputando un delito de acceso carnal o de acto sexual abusivo con menor de 14 años, no lo pueden agravar a su vez por esta circunstancia. El numeral 5 es muy utilizado. La conducta se realiza pariente hasta 4º grado de consanguinidad porque curiosamente y fatalmente
La mayoría de las víctimas de delitos sexuales son agredidas por alguien conocido e incluso alguien de su familia. Entonces, es circunstancia de agravación específica. Se realizará sobre pariente hasta 4º grado de consanguinidad, 4º de afinidad, 1º civil, sobre cónyuge, compañera o compañero permanente. Uno puede abusar de su esposa o de su esposo, de su novia, de su novio, compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor. Mira que son muchas circunstancias las que constituyen numeral 5. O en alguno o alguno de los participantes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o unión libre. Es decir, que no se necesita que estén casados. ¿Listo? Incluso ni siquiera necesitan que tengan más de 2 años de convivencia. Puede ser el mismo día que se fueron a vivir. ¿Listo? Estas son algunas de las circunstancias, ahí pues las otras no implican mayor explicación porque son bastante claras. Mañana vamos a ahora sí, vamos a estudiar el dictamen médico legal sexológico, en donde vamos a ver las clases de desgarros que se pueden presentar durante los exámenes ginecológicos y que sirven de fundamento para los procesos penales. ¿Listo? Doctores, como siempre es un placer. Dios los bendiga. Que descansen. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, doctora. Feliz noche. Hasta mañana, profe. Doctora, no vamos a poder dormir. Muchas gracias. Mañana clase virtual. Gracias, profe, que descanse. Hasta luego, profe, muchas gracias. A ustedes.